Listo. Bien, entonces les decía que como ya hoy les voy a dejar la lectura para la próxima semana que debemos de aplicar el método de la Lectio Divina, entonces es importante que en la explicación que vamos a tener hoy, ustedes por favor vayan sacando todas sus dudas para que les quede claro el método. No es nada complejo, pero igual si tiene algunas cositas pues que hay que revisar para sacarle mayor provecho. Ahora, para ir creciendo en la Lectio Divina, tenemos que practicar la Lectio Divina, ¿verdad? No es solamente de conocimiento, sino es una cuestión de práctica. Y entre más practiquemos, será mejor. ¿De acuerdo? Antes de iniciar, yo quisiera ponerles un ejemplo de lo que a veces nos pasa con muchas cosas, pero en especial también con la Biblia, ¿eh? Entonces, les pido que apaguen su cámara así como la tienen ahorita, que apaguen su micrófono así como lo tienen ahorita, para que el video que les voy a pasar no se les frisee. Y después comentamos alguna cosita del video cuando termine, ¿vale? Entonces, les voy a compartir este video. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes o como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues, como la juventud.
¿Qué pasa? ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué les ha parecido el video? Muchas veces prejuzgamos, padre, sin conocer. Sí, Sí, padre, bueno, vemos, eso nos pasa a todos, sí. a veces vemos y empezamos a hacernos conjeturas de las personas y casi siempre nos llevamos sorpresas. Pero en cuanto a la palabra, en cuanto a la Biblia, porque esto lo tenemos que aplicar a la Biblia. Pues a mí me recordó cuando el prejuicio de los judíos sobre los samaritanos hacían criticar a nuestro Señor Jesucristo. Le decían que por qué hablaba con una mujer en el pozo si era samaritana. Bueno, no se lo dijeron, pero sus apóstoles pensaron en ese momento por qué hablaba con ella. Y también cuando los recaudadores de impuestos lo invitaron a comer, los fariseos decían y se preguntaban por qué si es se dice hijo de Dios, por qué come con recaudadores de impuestos y con prostitutas, ¿no? Cuando en esa misma reunión se acerca a lavarle los pies una mujer, dice, si este realmente fuera Mesías, sabría quién está lavando los pies. Entonces, siempre el prejuicio, emitir un juicio sobre alguien sin conocerlo. Eso es lo que a mí me transmite el video. Bien, ¿alguien más? Padre, como a Jesús, ¿no? Perdón. No, Pero, a ver, como a Jesús, la pregunta no va como era judío. hacia que nosotros revisemos en qué ocasiones en la Biblia nos encontramos con prejuicios, porque la Biblia está plagada de esas situaciones donde hay prejuicios, sino más bien que nos miremos a nosotros. Esto también es parte fundamental del ejercicio de la lección divina, ¿no? Tengo que revisarme yo, voltearme a verme a mí, ¿verdad? Y más bien lo que estoy buscando es que veamos cuántas veces hemos sido prejuiciosos con la misma Biblia, nosotros, no en la Biblia, no en las historias de la Biblia, sino cuántas veces nosotros hemos sido prejuiciosos con la Biblia. Porque igual la Biblia a veces se nos presenta como un texto violento, lleno de guerras, de un Dios vengador, de este tipo de cosas que no nos dicen nada. No sé si me expliqué. ¿No les ha pasado eso? Un poquito más de explicación, padre. Porque Sí, ya... no comprendí muy bien, padre, perdón. Sí, que muchas veces nos quedamos con las historias bonitas de la Biblia, ¿verdad? Donde Jesús abraza a los niños, donde multiplica los panes, donde Jesús le da de beber a la samaritana, el agua viva, ¿verdad? Y la samaritana, pues, del agua del pozo. Y nos olvidamos, pues, de las lecturas donde en el Antiguo Testamento nos habla del Dios de la guerra, el Dios de los ejércitos, el que manda a incendiar los pueblos, el que manda a decapitar a todos, el Dios castigador. Esas lecturas nos las saltamos, porque nos parece como el cuate que sale todo con rastas y que el Señor dice que si lo ve en la calle, pues igual y es un delincuente, ¿no? Entonces, a veces nos pasa lo mismo a nosotros, esos prejuicios con las lecturas. A mí sí me pasó, padre. De hecho, cuando estábamos relacionando las ciudades con con el acontecimiento bíblico y vi, por ejemplo, que Josué llega a la tierra prometida y ya que conquista tiene que matar no solo a las personas, sino a los animales, creo que también. Entonces, pues sí me pasó esa situación de, ay, no, mejor las otras citas bíblicas que elija, que sean como más amables. Más bonitas, ¿no? Exactamente. ¿Alguien más? A mí me pasa cuando leo la historia
de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac. Me pongo a pensar que un Dios amoroso no le pediría a ningún ser humano que sacrificara a su hijo, puesto que Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. O también me pongo a pensar en la ley de Moisés, donde, en la ley de los sacerdotes, donde si una mujer cometía adulterio o era sospechosa de adulterio, tenía que tomar agua del templo y se le iba a hinchar el vientre y se le iban a salir las vísceras y las tripas. Entonces, yo me imagino a Dios haciendo eso y digo, bueno, a lo mejor hasta es una invención del escritor, ¿no? Pero realmente cuando escuchamos esas partes fuertes de la palabra de Dios, pues no nos gustan, la verdad no nos gusta. Claro. Bueno, todo esto va por esta cuestión. Fíjense. Bueno, no sé si ya les quedó claro este tema, de que muchas veces entramos con prejuicios. Y fíjense, no solamente son prejuicios hacia lo malo, lo agresivo, la violencia, lo que nos parece que sale fuera de nuestra idea de Dios, sino también tenemos prejuicio hacia lo bueno. Como en el video se nos presenta la abuelita, ¿no? Que decía, pues es una persona muy dulce, que le gusta hacer galletas, que le gusta tejer, que le gusta bordar, y mientras la abuelita, pues le gusta ir a los conciertos de música electrónica y andar metida con la juventud y todo eso, ¿no? Otra cosa mucho más dinámica de lo que el prejuicio decía de ella. Entonces, muchas veces también nos sucede lo contrario. Hay que evitar ambas cosas. ¿Qué nos sucede en lo contrario? Que nos vamos con una parte dulce, amable, bonita de la Biblia, ¿verdad? Decimos, ay, es que Jesús abrazaba a los niños y nos los ponía como ejemplo. Muy bien, qué bonita lectura. ¿Pero qué te dice? Pues que debo de abrazar a los niños y ponerlos como ejemplo. Tengo que ser como los niños. Y volteas a ver a tu niño que hace tiradero, que es grosero, que es berrinchudo. Y dices, bueno, pues ya no entendí. Justamente no puedes hacerlo vida porque tienes prejuicios no solamente para lo malo, sino también para lo bueno. Y no estás entendiendo el mensaje profundo que te da la palabra. Entonces por eso les pasé este video, porque quiero que durante lo que nos resta del curso, estemos luchando contra nuestros propios prejuicios. Dos cosas que salieron a la luz ahorita. Uno, que generalmente no volteamos a juzgarnos a nosotros. Cuando les pregunté sobre ver el tema de los prejuicios en la Biblia, nuestros prejuicios con la Biblia, varios de ustedes empezaron a hablar de los prejuicios en la Biblia. No, revisémonos nosotros. Esto es importante. Y la segunda cosa que hay que resaltar es que hay prejuicios tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Es decir, este pasaje es tan dulce, tan tierno, que no puede tener un mensaje tan serio. No, sí, y hay que descubrirlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver estos pasos de la Lectio Divina. Les dije que les iba a hacer un resumen y aquí está el resumen. Lectio Divina, cosas a considerar. La unidad de toda la Escritura. Por eso es importante, ¿verdad? Fíjense qué tema tan importante lo primero que nos enfrentamos. ¿Qué relación tiene esta lectura que nos decía Vero, donde Dios le dice a Josué que no solamente tiene que matar a todos, sino tiene que matar a todo? Todo ser vivo tiene que ser decapitado. ¿Qué tiene que ver este Dios o esta orden de Dios con Jesús poniéndonos como ejemplo a los niños? No se trata de un misterio que yo tengo que resolver, por supuesto, ¿no? Sino ese es el planteamiento general. ¿Cómo uno o cómo entiendo la unidad de toda la Escritura? Porque si estamos partiendo de que este es el principio, la Escritura tiene una unidad, es decir,
que hay una relación entre este pasaje de Josué que manda matar a todos y Jesús poniéndonos a los niños como ejemplo, tengo que descubrirlo y tengo que entenderlo. Lo que quiere decir es que si yo no veo relación de unidad, quiere decir que no lo estoy entendiendo y lo debo de entender mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que llevar un buen método. Si no hago, otra vez, ya se los había dicho en varias ocasiones, si no hago las preguntas correctas, no me voy a enterar de qué va la cosa. Por ejemplo, viene tu comadre Chonita, ¿verdad? A decirte que, pues que en la mañana que iba al mercado atropellaron a una señora, en la esquina de la calle y se bajó el chofer que la atropelló, pues todavía reclamarle que porque no se había fijado la calle, ¿no? Y entonces tú le preguntas a tu comadre, ¿y qué vestido llevaba la señora? Pues no sé si tu comadre se acuerda qué vestido llevaba, o si llevaba vestido, o si llevaba pantalón. Porque a lo mejor para ella eso no es lo importante, ¿me explico? Estás haciendo la pregunta incorrecta. Y eso nos puede pasar con la Biblia. Si no obtengo respuestas, es que estoy haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta correcta, como lo vamos a ver ahorita, es la que me lleva al fondo del sentido. Y para esto hay varias técnicas que vamos a explicar. Entonces tenemos que partir de este principio. El Dios que le habla a Josué, así se los voy a poner de crudo y de difícil. El Dios que le habla a Josué y que le manda matar a todos y a todo, y el Dios que nos pone como ejemplo a los niños para ser discípulos, es el mismo. Y estos dos textos pertenecen a una misma escritura y entre ellos no hay contradicción. Ese es el principio, ¿no? Ahorita vamos a ver otras cosas, pero el principio es ese. Bueno, ya ahí les puse un paisaje muy bonito, ¿verdad? Donde tenemos varias cosas, tenemos la montaña, tenemos bosques, tenemos lago, tenemos un cielo maravilloso y todas ellas se conjuntan para hacer una sola cosa, un paisaje hermoso, con distintos elementos, pero que son una sola cosa. Bueno, unidad de la escritura. Cada parte de la escritura tiene una función para revelarnos el plan de Dios como un mosaico. Esta es una parte muy importante. Entonces quiere decir que la sentencia que le dan a Josué de que mate a todos y a todo, y Jesús que nos presenta a los niños como ejemplo, es lo mismo, pero están cumpliendo dos funciones distintas. Sí. Porque no todo en tu casa es ventana, ¿verdad? Tienes que tener una puerta por donde entrar. No todo en tu casa es cocina. No todo en tu casa es recámara. Sin embargo, todo es tu casa. Y tiene vida y tiene organización. Tampoco, como dice ahí, entre paréntesis, tu casa no es un camión de ladrillos, ¿verdad? Ni modo que llegue yo con un tráiler lleno de ladrillos y te diga, órale, ahí está tu casa. No, hombre, pues se necesitan acomodar, pegar, ponerle cemento, aplanar, pintar, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Pero eso ya está construido. Nuestra casa, la Biblia, ya está construida. Solo que no querramos cocinar en el baño, ni querramos dormir en la estufa. Cada parte tiene una función, pero no porque en una cosa tú digas, ay, pues es que en la cocina no puedo dormir. Pues para eso tienes cuarto, para eso tienes recámara. Entonces no esperes que todo el pasaje de Josué te revele todo el plan de Dios. No. Recordemos la dimensión de Biblia, lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita.
cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, entonces sí podemos decirle, esto es todo lo que Dios me quiere revelar. Así es. Jesús es todo lo que Dios nos quiere revelar. Pero no no solamente una parte, ¿me explico? Ay, no sé cómo admitir a Aram. Bueno, ok. Ya se trabó aquí. Bueno, la palabra, ¿ustedes ven el cuadrito blanco con los nombres? ¿Pregunta? No, padre. No lo ven. Pero aparecen los participantes, padre. Sí, por eso, en un cuadrito blanco, ¿no? Ajá. Es que no me aparece mi mouse, entonces no sé cómo quitarlo. Ahí está. Bien. Bueno, la palabra sigue encarnada y es actual. Este es el segundo principio que debemos de tener en cuenta. Siempre y cuando el momento de acercarnos tenemos presente nuestra vida. Es decir, no podemos acercarnos a la Biblia pensando que es un libro de historia. Es un libro actual, que tiene un mensaje actual para mí. Siempre y cuando yo no lo vea como libro de historia. Porque si yo me acerco a la palabra como libro de historia, ¿saben qué voy a obtener? Una historia del pasado. Una historia del pasado, no algo presente. Entonces, para eso ya lo habíamos comentado la clase pasada, tengo que acercarme a la Biblia con mi vida, con mis problemas. No puedo dejarlos fuera, como cuando íbamos al salón de clases y la maestra nos decía, bueno, esas cosas de tu familia, eso déjalo allá, ahorita venimos a aprender matemáticas. Cuando nos acercamos a la Biblia no es así, tenemos que acercarnos con todo lo que somos y tenemos. Y la tercera, la fe en Jesucristo presente en la comunidad. Es un libro de fe. Recuerdan que lo habíamos dicho, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, no es un libro de cocina, no es un libro de moral. Aunque tengamos lecciones morales, tengamos lecciones de cocina, tengamos lecciones de historia, tengamos lecciones religiosas, es un libro de fe y tengo que acercarme a ella con fe. Y luego leer, volver a leer, repetir, hacer nuestra la palabra, responder a Dios y mirar con el interior, no con el exterior. Bueno, ya decíamos que son 4 peldaños. ¿Cuáles son esos 4 peldaños? Ya los conocemos, la lectura, la meditación, la oración, la contemplación. Y vamos a ver cada uno de ellos. Lectura. ¿Qué dice el texto? Esta es la pregunta que debo de hacerme la primera, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Y tengo que leer y leer y leer y leer y leer mucho. ¿Cuántos libros No, la misma lectura. La misma lectura, el mismo pedacito que les voy a dejar hoy, lo tenemos que leer muchas veces. Es como cuando Lorena estaba en la secundaria y le pidió a su amiga que le presentara al muchacho de tercero, que era su primo. Y entonces Lorena, pues ya lo presentan, están ahí 5 minutos, ¿verdad? Platicando. Y resulta que después Lorena le dice, ¡ay, pero qué guapo! Y la prima le dice, ¿te fijaste en el lunar que tiene en el cachete? ¡Ay, no, eso no se lo vi! Nomás le veía los ojos, ¿verdad?
¿Y no te fijaste que traía la cicatriz debajo de la barba? Ah, no, nomás le veía los ojos, ¿verdad? ¿Y no te fijaste a qué olía? No, nomás le vi los ojos. Entonces todo se le fue en los ojos, ¿no? Nos pasa lo mismo. Cuando damos solo una lectura a la Biblia, nos quedamos con una idea o dos, pero entre más la leyamos, vamos a estar profundizando más en los detalles y vamos a conocer mejor el texto que tenemos que meditar. Por eso es muy importante hacer varias lecturas, hasta que tú digas, ya puedo platicar de lo que leí. Inclusive tú mismo hazlo. No, o sea, es que en esta lectura de lo que se trata, o sea, la situación es que está San Pablo en Atenas. Pues, ¿cómo es eso? Pues era la capital de Grecia, entonces tiene que haber sido muy populosa, tiene que haber habido mucha gente, y estaba ahí hablando, seguramente se le juntó mucha gente, ya me imagino a San Pablo gritando y estaba dando este tema y empezó a hablar del Dios único y de la resurrección y en ese momento lo callaron y se rieron de él. Bueno, ya pude hacer yo un resumen, ¿no? Es entonces cuando ya voy comprendiendo la lectura. Pero eso no se consigue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera lectura. Hay que hacer varias. No, si tú dices, a ver, voy a hacer 15 lecturas, con esas ya voy a tener, y te las avientas en 10 minutos, no te sirve de nada. Tienes que dar un reposo al alma, a la mente, para que retorne, ¿no? Leer mucho y muchas veces es la única forma de conocer, tal vez en voz alta. Esto ayuda mucho, que una de esas, la primera o la cuarta, la quinta, cuando te sientas ya seguro, hacerla en voz alta. Y correctamente, esto es algo muy importante, leer correctamente. Ya saben que hay un porcentaje, yo no sé cuál sea el porcentaje, a lo mejor Iris lo sabe, pero la gran mayoría de nuestras palabras en español son, bueno, yo les conozco como paroxítonas, ¿verdad? Así se les conoce en el griego. Las palabras son oxítonas, paroxítanos o proparoxítanas, ¿verdad? Es decir, que la sílaba tónica, donde lleva el acento, es en la penúltima sílaba. La gran mayoría de las palabras en español llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Eso qué quiere decir? Que con sus excepciones no se pone acento cuando ahí lo lleva, porque eso es la mayoría. Si se pusiera, entonces todas las palabras tendrían acento. Para simplificar, dijeron, a ver, ¿cuáles son las que más llevan acento? Las que más llevan en la misma sílaba. Ah, pues las paroxítonas, ¿verdad? Es decir, donde la penúltima es la sílaba fuerte. Ah, pues entonces esa no les ponemos y nos la ahorramos. Entonces, cuando no haya acento, lo más seguro es que la penúltima sílaba sea la tónica. Esto nos va a ayudar para leerlo correctamente. Cuando haya acento, fíjate dónde está el acento, para que no leyamos unas costras por ostras, ¿verdad? Sino lo hagamos correctamente. Tenemos que leer con respeto, dándole toda nuestra atención. No puede ser como una lectura de Memín Pingüín, ¿verdad? Los que conocieron Memín Pingüín. Yo sí lo conocí, así que muchos de ustedes lo han de haber conocido también. Ahora, no se hagan los jovencitos, ¿verdad? Yo conocí a Memín Pingüín. Entonces, no es una lectura de Memín Pingüín. Tenemos que darle su espacio y leerla con respeto. Tampoco quiere decir, en esta parte de la lectura, que tienes que estar encerrado en tu cuarto en silencio, con un cirio encendido, con un crucifijo, con una... No, espérate. Estamos en el primer escalón, en la lección. Y sí es verdad que tenemos que ponernos en la presencia de Dios, pero no hacer todo un rito de media hora para después leerlo, porque entonces no te va a dar la vida para hacer 15 o 20 lecturas de la misma lectura, ¿me explico?
porque ya sabes que, bueno, es que voy a leer, bueno, es que no puedo leer si no me encierro, y el cirio, y dónde están los cerillos, y voy por ellos, y bueno, ya te echaste hora y media en hacer una lectura. Tenemos que ser prácticos también con nuestra vida. Si tienes el tiempo, pues hazlo perfectamente. Siempre invocando al Espíritu Santo, pero nada más. Después, esto es importante, la última parte de la lectura. Situar en su contexto. O sea, debo de tratar de entender de qué me está hablando la lectura. No es lo mismo la época de nuestro Señor Jesucristo que la época de Moisés. Aunque se hayan escrito en etapas diferentes, por ejemplo, ya sabemos que algunas historias de Moisés se escribieron muchos años después, casi 1000 años después. Sin embargo, la lectura está haciendo referencia a aquella época. No es lo mismo cuando Israel está en guerra, no tiene reyes, estamos en la etapa de los jueces, por ejemplo, que la etapa de nuestro Señor Jesucristo cuando ya están dominados por el Imperio Romano. No es lo mismo. No es la misma situación política, religiosa, cultural. No es lo mismo. Entonces tenemos que situarnos. ¿Cómo puedo yo situarme correctamente en mi lectura? Para eso nos sirven mucho las introducciones. ¿Se acuerdan que les dije que en cada libro hay una introducción al principio? Que tiene el esquema, la historia de la que trata, el autor, como que todas las cuestiones introductorias a cada libro las tenemos ahí. Entonces es muy importante cuando tengamos alguna duda, leer la introducción de nuestro libro. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido, por favor apáguelo. Es muy importante situar nuestra lectura y para eso nos ayudan mucho las introducciones. Segundo, entender el sentido. ¿De qué me está hablando la lectura? No solamente de qué me está hablando, ojo, ¿cómo me está hablando? Ya vimos un poquito sobre los géneros literarios, ¿se acuerdan? No es lo mismo, por ejemplo, la carta a Filemón. ¿Qué género literario es una carta a Filemón? Pues una carta dirigida a una persona. Si yo le dirijo una carta a Maru Sánchez y le empiezo a hablar de cosas que no sé, es como cuando te equivocas de chat, ¿no? En el WhatsApp. Y entonces le mandas a tu suegra y le dices, por ahí me traes pan de la te traes pan de la panadería. Tu suegra te dice, ¿ese mensaje es para mí? Porque estás como equivocado, yo ni voy a ir a la panadería, ni sé por qué me estás pidiendo pan. Es este ejemplo, ¿no? Entonces, en una carta a Filemón, lo que está contenido es lo que entre Pablo y Filemón hablaban, temas en común. Y es un género literario diferente, por ejemplo, el de los Salmos. En los Salmos es un género literario tipo poesía. Entonces, o por ejemplo, el Cantar de los Cantares, nos vamos a encontrar cosas como, bésame con los besos de tu boca, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿y esa frase qué tiene que ver con Dios? ¿A poco Dios nos va a besar o nos vamos a besar en la boca o qué? Es un género poético. ¿Y cómo hablan en poesía? Pues exaltan la luz de tus ojos que brilla más que el sol, ¿verdad? Si tú lees eso de una forma literal, vas a decir, oye, pues no hay nada que brille más que el sol, ¿no? No exageres. Es un término poético que está exaltando algo. Así es la poesía. Se centra en varias cosas de las cuales quiere hablar y las exalta y juega con ellas, comparándolas con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los perfumes de mi amado, que es todo un tema en el Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, esto tenemos que entenderlo. También cuando son cuestiones bélicas, ¿no? De guerra, ¿no? También tenemos que entender, o sea, hay que entender el sentido del texto. ¿Vale? Eso es importante. Y también nos dan algunas notas, la introducción. Sobre todo 3, el sentido literario.
¿qué es? ¿Es un oráculo? ¿Es una poesía? ¿Es un canto? ¿Es una narración? ¿Es una carta? ¿Es un evangelio? ¿Es un apocalipsis? Todos van a expresar las cosas de una forma diferente. Segunda cosa del sentido que tenemos que preguntarnos. El sentido histórico. ¿Me está hablando de historia? ¿De qué historia me está hablando? A lo mejor es una historia que me está haciendo referencia a otra historia. ¿Y de qué época me está hablando? Me está hablando de Josué. Por ejemplo, la primera lectura que vamos a ver, ¿no? Es de Josué. Vale, entonces inmediatamente yo me tengo que poner en esa tónica de decir Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Moisés no logró entrar a la tierra prometida. Josué es el que metió al pueblo en la tierra prometida. Es el que organizó ahí la cuestión de la repartición de las tierras. Ya tengo un marco histórico, ¿no? Si ya se acuerdan de las fechas que les dije que teníamos que aprendernos, 900 el rey David, esa está fácil, 900 el rey David. Quiere decir que antes estuvo Saúl, quiere decir que antes estuvieron los jueces, largo tiempo, y antes de los jueces estuvo Josué. O sea, ya más o menos me ubico en las fechas. Teniendo un ancla como la de David, por ejemplo, ya sé las cosas de antes y las cosas de después. El sentido histórico. Y finalmente el sentido teológico. O sea, ¿qué cosas está diciendo de Dios la lectura? ¿Qué cosas está diciendo de Dios la lectura? Para esto les voy a dar un secreto de análisis. Análisis rápido, ¿verdad? ¿Cómo hago un análisis rápido? Así rápido. Bueno, agarras tu lectura y si no lo quieres hacer en tu Biblia porque es la única que tienes o es prestada, no la rayes. Espérate y mejor agarra la tuya. Y si tienes una y es la única que tienes, pues no la rayes tampoco. Debes de tener una de estudio, que sea exclusivamente de estudio y esa sí, ráyala, anótale, ponle con letritas chiquitas, ponle colores. Es tu Biblia de estudio. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a agarrar y vas a subrayar todos los verbos. Los verbos es la parte, una de las partes más importantes de la oración. Imagínense que solo con sujeto y verbo podemos transmitir una idea. Pepito comió. Punto. Solo con sujeto y verbo. Pepito comió. Entonces, subrayo todos los verbos y puedo hacer en una hojita una lista de los verbos. Y luego podemos preguntarnos más cosas sobre los verbos. Los verbos son acción, ¿verdad? Y podemos preguntarnos quién está haciendo la acción. Entonces ya hacemos dos listas. A lo mejor hay una lista de las cosas que hace Dios y otra cosa que hacen los hombres. Depende de la lectura, ¿no? U otra lista de las cosas que hace Josué y las cosas que hace, por ejemplo, los dos que mandó a que investigaran cómo era la tierra. O puede ser una lista de las cosas, pienso en un pasaje de Moisés y Aarón, la lista de los verbos que hace Moisés y los verbos que hace Aarón. O más personajes, pues, ¿no? Pero eso ya me va a dar, si en la lista, en las listas que yo haga, me aparecen 5 verbos que hace Dios, 2 que hace Moisés y una que hace el faraón, ya sé quién es el personaje principal de la lectura. Dios. Porque Él está haciendo 5 cosas. Entonces, de una forma literaria, ya sabemos que el personaje principal de toda la Biblia es Dios, pero de una forma literaria como análisis, ya sé que Dios es el personaje principal. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les dejo ese tip. Espero que les sirva. Si tienen alguna pregunta, ahorita al final la vemos. El segundo escalón, la meditación.
¿Qué es lo que tengo que preguntarme ahora? ¿Qué dice el texto para mí? No puedo saber lo que el texto dice para mí si no conozco el texto. Por eso lo primero es hacer una buena lectura, bien comprendida y bien profunda. Si no, no voy a tener una buena meditación. No voy a tener una buena meditación. Cuando ya tengo muchos elementos y muchos detalles, puedo tener una buena meditación. ¿Qué dice el texto para mí? ¿De qué se trata la meditación? De buscar la verdad oculta o el valor permanente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué verdad oculta o valor permanente puede tener el texto donde Dios manda matar a todos y quemar Jericó, quemar la ciudad? Degollar a todos y quemar la ciudad. ¿Qué valor permanente puede tener eso? Por ejemplo, padre, ¿podría ser acabar con toda la idolatría, los pecados? No sé. Pero Dios quisiera acabar con la idolatría acabando con los idólatras. Suena como que es malo, ¿no? Podría ser que Dios desea que nos apartemos de todo lo que corrompe y contamina la adoración verdadera. Pero por eso hay que matar a los demás. Porque estamos a un paso de los extremistas islámicos, ¿no? Bueno, hay una respuesta para eso, ¿no? Tranquilos, se los voy a decir. Porque es algo, es algo que muy pocas personas se lo dicen a los demás, ¿no? Y sí es algo que muchas veces nos mueve, o sea, deja esas cuestiones en nuestro corazón. Fíjense. Bueno, ¿dónde está? Ah, aquí mismo entra. Vamos al segundo punto y ahí vamos a entender la explicación. El modo de hacer la meditación. Buscar semejanzas. Esto es importante y no lo puedo hacer si no me quedé con los detalles del texto. Por eso, para hacer una buena meditación tenemos que hacer una buena lectura. Buscar semejanzas. ¿Esto a qué se parece? En otro pasaje de la Biblia o en otra situación de la Biblia. Y también semejanzas en mi vida. O en la situación que estamos viviendo, ¿no? Los conflictos presentes. Por ejemplo, ¿qué semejanza puedo encontrar con la pandemia que estamos viviendo ahorita? Buscar también las diferencias, no solo las semejanzas, diferencias. Una actualización del mensaje. ¿Qué quiere la palabra de Dios que yo entienda, que yo cambie en mi vida? Como ven, toda la meditación tiene que ver con una actualización. Inclusive, debo de concluir la meditación pensando cómo sería hoy. A ver, algo similar hoy. ¿Cómo sería? ¿Quiénes serían los personajes? ¿En qué parte del mundo actualmente sucedería? Aquí me está diciendo que fue en Siquem. A lo mejor yo ya me lo imagino en la Basílica de Guadalupe, ¿no? En vez a las orillas del Siquem, en vez de eso a las orillas del Monte Tepeyac. Y ya está. Lo estoy actualizando. Pero tengo que seguir ese pensamiento, no nada más así como una ocurrencia, sino, pues sería ahí y sería con fulanito y estaríamos todo el pueblo y estaría así y así. O sea, tengo que desarrollar la lectura. Como ven, no se puede hacer si no se hace una buena lectura donde me quedo con los detalles de la lectura. Ahora, ahí les va. Para que dejen de sufrir y piensen que el Dios, como decía Valentino en el siglo III, que el Dios del Antiguo Testamento es un demiurgo malvado y el del Nuevo Testamento es otro, ¿no? ¿Qué semejanzas? Estamos en la meditación, y nos pide buscar semejanzas. Cuando yo leo la orden de Dios que me dice, vayan y degollen a todos,
y le prenden fuego a la ciudad. ¿Qué otra semejanza encuentro en la Biblia con respecto a eso? Pues los holocaustos. En los holocaustos Dios mandaba cómo tenía que ser el holocausto. Hay varios tipos de sacrificios en el templo, pero el mayor, el más grande de todos, claro, en un tiempo, ¿no? Esto recorre varias épocas, pero en un tiempo, digamos, regreso del destierro, el sacrificio más importante era el holocausto. ¿Por qué? Porque era el sacrificio en donde se quemaba todo el animal. Justamente como lo pide Dios, no dejes a ninguno vivo, no tomes nada como tesoro, quémalo todo. ¿Y qué quería decir el holocausto? El holocausto quería decir, todo esto, Señor, todo este animal, te lo ofrezco a ti. Porque hay otro tipo de sacrificios donde el sacerdote se quedaba con la piel, la carne se repartía, y a Dios se le daba lo más valioso, digamos, que era la grasa y la sangre. Eso es lo que se quemaba, ¿no? Los sacrificios de expiación, por ejemplo, son de este tipo. Pero el holocausto es distinto. El holocausto solamente sirve para dar gloria a Dios. No sirve como sacrificio de expiación por los pecados. El sacrificio del holocausto tiene como principal función dar gloria a Dios. Y por eso se le ofrece todo el animal. La piel, los huesos, las pezuñas, la carne, la sangre, todo. Entonces, esto es importante entenderlo porque esta es la clave para entender la orden que Dios le está dando a Josué, que como ya dijimos en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, no tenemos que entender de una forma literal. Lo que Dios le está pidiendo a Josué es que consagre a todo ese pueblo a Dios. ¿Qué les parece? ¿Le encuentran sentido? Sorprendente. ¿Le encuentran Muy sentido? profundo, padre. Sí. Muy profundo. Sí, Muy hay que bien. analizarle, sí. Tan profundo que no lo entendí. Bueno, ya lo repetiremos en otra ocasión. Pero bueno, ven cómo esto surge de buscar las semejanzas. De buscar las semejanzas, ¿vale? De darle todo a Dios, de ofrecerle todo el holocausto a Dios. Eso es lo que yo le entendí. Y no sé si sirva, pero las dos palabras semejantes fue degollar. Así como degollaba y prenderle fuego a todo. Exactamente. Ah, ok, gracias. Es correcto. El fuego purifica, ¿no? Bueno, depende. Depende, eso no es un tema bíblico, pero sí puede ser. Bueno, después viene el tercer peldaño, la oración. Es decir, ahora, ¿qué le respondo a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que tener en mente cuando pasamos a la oración. ¿Qué le respondo a Dios? O sea, imaginémonos ahorita en la situación en la que estamos, donde ya entendemos un poco que Dios no es un Dios violento, sino que está expresado en términos de guerra. Pero es un Dios amoroso que le está pidiendo a Josué, ¿tienes un pueblo que es tu enemigo? Conságramelo. Conságramelo. Qué maravilloso cuando Jesús nos pide orar por nuestros enemigos. A lo mejor hubiera quedado bien si Jesús nos hubiera, o San Lucas nos hubiera dicho, consagren a sus enemigos así como se lo dijimos a Josué que lo hiciera con los de Jericó. Consagren a mis enemigos. Bueno, entonces, ya que encontramos esa verdad como ahorita sucedió, ¿ahora qué le digo a Dios? Bueno, lo primero, a lo mejor que nos va a salir es, Dios, perdóname porque pensé que tú eras malo. ¿No? O algo así. Pero de ahí tiene que salir. O sea, no escondamos nada. Lo que sintamos tenemos que decírselo a Dios. La oración nace de la meditación. No podemos hacer nuestra oración de otra cosa. Todo está ligado. Es una misma escalera con 4 escalones. Recuérdenlo. La oración tiene que nacer de la meditación. Nace de nuestra situación de vida. Porque entonces yo en la meditación, cuando ya entiendo que Dios le está pidiendo a Josué que consagre a sus enemigos, en la torre, pues yo sí quería hacer con mis enemigos
literal lo que le pasó a Josué, ¿no? O sea, yo sí quería degollarlos y quemarlos enteros, ¿no? Pero ahora entiendo las cosas de otra forma y de ahí, o sea, yo tengo que pensar en mi situación de mis enemigos o de los que yo pienso que son mis enemigos para poder hacer oración. No me puedo quedar en la historia de, ay, Josué, pues, ¿por qué lo habrá escrito así? Ay, no sé. Sí se pasó de lanza porque me hizo pensar otras cosas. No, ya te estás yendo. Tienes que hablar de ti, tu situación de vida. Y tenemos innumerables herramientas para ayudarnos en nuestra oración, porque tampoco se trata, fíjense, como ya dijimos en la lectura, no se trata de hacer una lectura, se trata de hacer las que sean necesarias para que el texto con sus detalles se te grabe. Meditación 2. No se trata de que te diga, bueno, ay, hoy me toca la meditación, pues tengo 15 minutos, vamos a apurarle. No es de una vez la meditación, porque tienes que estar pensando en las semejanzas, tienes que pensar en las diferencias. Si no le entiendes, te tienes que ir a leer la introducción del libro. Si aún así sigues sin entender, tienes dudas o sabes que hay algo que no comprendes, tienes que hacer tu lista de verbos, investigar lo más que puedas y luego leer los comentarios que están hasta abajo de tu Biblia. Con todo eso, que es parte de la meditación, tiene que estar alimentando el que tú actualices el texto. Entonces, no es de 15 minutos, ni es de un día, ni es de una vez. Pues fácil. De hecho, el libro que estamos siguiendo nos lo dice. No hay un límite, no puedes decir, ah, ya se acabó la lectura, ya ahora voy a la meditación. No, a lo mejor en la meditación te sale una cosa y dices, oye, esto no me acuerdo, lo vuelves a leer. Sí, claro que se vale. Los escalones están como superpuestos, no están separados, están como superpuestos, ¿verdad? Entonces, en la oración, hay otras herramientas como, por ejemplo, el oficio divino, la lectura, la oración de las horas, ¿verdad? La oración espontánea, por supuesto, también, la Santa Misa u otras oraciones que te ayudan. Pero porque la oración no es un momento, sino es algo que tiene que ir surgiendo en tu vida. A lo mejor la oración empieza a surgir desde la primera lectura. Y cuando acabas la meditación, tu oración sigue, pero se va enriqueciendo. Dices, ahora ya entendí otra cosa, ahora ya esto, ahora ya lo otro. Y entonces tu oración es diferente. No quiere decir que desde el primer día no hagas oración. Es todo un tema de vida, ¿vale? Y finalmente el cuarto escalón, la contemplación. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos en este escalón? ¿Cómo cambia todo esto nuestra mirada? O sea, ¿qué es lo que Dios me deja? ¿Qué veo nuevo ahora? ¿Cómo transformó mi forma de ver? Y no se trata de un escalón diferente, sino que este escalón reúne todo lo recorrido. O sea, en la contemplación podemos volver a leer la lectura, pero ya con ojos nuevos. Es como ahorita, cuando tú vuelvas a leer esa lectura del mandato de Dios a Josué de que degolle y queme a todos, lo vas a hacer con ojos nuevos. Y eso que no hemos hecho todo el recorrido, simplemente yo te di un pequeño punto de la reflexión, ¿no? Donde hay coincidencias. Pero en la contemplación es cuando nosotros nos convertimos en sal y luz. Ya lo hemos hecho nuestro. Nos toca ahora encarnarlo. Dices, ya está en mí. Esa palabra ya la sembré y la sembré en tierra buena y va a empezar a dar su fruto. Te vas divinizando. La palabra se va apropiando de ti, se va encarnando en ti. Y esto es algo real que si logras tocar esa profundidad, es porque hiciste los primeros escalones bien. No quiero que pienses, esa profundidad de contemplación es solo para los santos, es solo para los teólogos, solo para las monjitas y los padres. No, para nada. Entonces yo estaría perdiendo mi tiempo en este curso. No, es para todos porque Dios es para todos.
Si no llegas a esa profundidad es porque no hiciste bien el escalón 1, el escalón 2 y el escalón 3, o alguno de los 3. Por eso hay que empeñarnos en hacerlo bien. ¿De acuerdo? Y miren, al final se completa este mosaico. Escenarios hermosos, y al final tenemos del lado derecho pues este muchacho que ya está en la plena contemplación, ¿verdad? Arriba de todo, hasta arriba de la montaña. Pero para llegar ahí pues tuvo que pasar este lago congelado, pasar frío, tal vez dormir ahí en una casa de campaña como está abajo, pasando necesidad, pero al final el premio es grande, la contemplación. Bueno, ¿cuál es el método que vamos a seguir? Leer hasta entender. Esa es la lección. Este es un resumen, ¿eh? Leer hasta entender. Esa es la lección. Asimilar lo leído y confrontarlo con tu vida. Esa es la meditatio o la meditación. Reaccionar respondiendo a Dios. Esa es la oratio o la oración. Finalmente, saborear la presencia de Dios en tu vida. Esa es la contemplatio o la contemplación. ¿Alguna duda? Sí, yo sí, padre. A ver. Estos 4 pasos, bueno, yo quiero decirle pasos, para mí es más fácil. Estos 4 pasos los tenemos que hacer en la lección divina. Ahora, yo creo que ha de ser hermoso llegar a ese último paso, ¿verdad? Porque hicimos todo bien. Pero, por ejemplo, nosotros que somos nuevos, y además tiene que ser en comunidad, ¿cierto? Porque no puede ser individual. Mi pregunta es... No, hay 2 pasos o hay 2 momentos. Así lo vamos a hacer. El momento individual va a empezar de hoy hasta el miércoles a las 5. Okay. Ese es el momento individual en donde vamos a hacer los 4 pasos. Okay. Y luego, a partir de las 5, va a empezar el momento comunitario con todos los que nos juntemos aquí. Ok, esa era mi pregunta, no, me alargué mucho, pero la pregunta era, ¿cómo vamos a poder llegar a ese momento si no sabemos hacerlo? Pues vamos a tener toda una semana para aprender, ¿verdad? Exacto, bueno, para practicar. Para practicar, es verdad, sí. Pero luego, bueno, en la práctica se lleva a cabo, ¿no? Claro, y de forma comunitaria lo hacemos aquí dentro de 8 días ya concretamente para desmenuzar la lectura y hacerlo juntos y compartir lo que Dios haya dejado en nuestra vida. Ok, muy bien. Muy bien, padre, gracias. ¿Algo más? Pues no sé si sea como contemplación, pero me cambió a mí la manera de ver el texto a la de dedicarle el pueblo a Dios a través ahora de evangelizar a los pueblos ahora. A mí en eso me cambió la lectura del texto, aunque lo hicimos en pequeño, pero realmente a mí me cambió toda la forma de verlo y llevarlo a una manera personal. Sería dedicarle a Dios mi evangelización de mis hijos, de mi familia, de mis amigos. No sé si sería como una contemplación. Del ejemplo que puse, de los degollados, es más profundo porque tendríamos que meternos al tema de los sacrificios y es un tema que tiene unas raíces antropológicas increíbles, increíbles. Yo sé un poquito del tema porque mi tesis de licenciatura fue sobre la denuncia profética al culto. Entonces tuve que revisar ese tema del culto y de todos los sacrificios en el templo. Entonces, el tema de degollar es algo, o sea, es una forma de matar que no se hacía en las guerras, por ejemplo. Los judíos no lo practicaban en las guerras. Y, ni nadie, pues, o sea, no buscaban específicamente degollar al enemigo, ¿no? Le clavaban una espada, le clavaban una flecha, le aventaban piedras, era ese tipo de cosas, ¿no? Le pasaban los caballos encima, pero específicamente degollar implica más trabajo que lanzar una flecha, ¿no? Lanzas miles de flechas y alguna le va a dar.
Pero degollar es distinto porque tienes que bajarte de tu caballo, agarrarle la cabeza, exponer el cuello y cortarlo. Imagínate si eso tienes que hacer con cada enemigo. En lo que le cortas a uno ya te llegó otro por atrás. No es práctico para la guerra. Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender de esta dimensión, pero pues evidentemente es un tema a desarrollar. Pero es decir, ahí está una pista de por dónde puedo seguir profundizando. ¿Qué significa degollar? Y tiene una raíz antropológica pastoral, pastoril, ¿verdad? O sea, de los guetos de los pastores, que en un principio, antes de que fuera la Pascua, ya los pastores en Canaán tenían la costumbre de degollar a un cordero para esparcir la sangre por donde guardaban los rebaños para evitar la muerte de los primogénitos. Imagínate qué profundidad, porque esto tiene que ver mucho con la Pascua que se celebró en Egipto. Entonces, cuando tú vas viendo por eso una de las claves para la meditación era buscar las semejanzas. Claro, nosotros tenemos una gran herramienta que es la principal de todas, la Biblia. Buscar las semejanzas entre la Biblia. Pero cuando ya te vas a buscar semejanzas en otras culturas o en otras historias, dices, wow, o sea, esto tiene un contexto universal extraordinario. Por eso la Biblia es fascinante. Bueno, ya me extendí en esas cosas. Espero que les ayude. Pero sí, va un poco más profundo que eso, Nelly. Bueno, entonces les dejo la lectura que vamos a leer. Ok. Dale. Entonces les vuelvo a repetir, ¿qué vamos a hacer? Ahora les dejo la lectura y cada quien va a trabajar la lectura. O sea, va a ser los 4 pasos durante esta semana. Recuerden, por favor, convertirnos en unos buenos lectores divinos es a base de práctica. No hay otro camino. A base de práctica. Si yo me canso y dejo de practicar, pues me voy a ir retrasando y el día de mañana el curso se me va a hacer aburrido. No voy a saber de qué hablan los demás y vamos a empezar a decir, pues es que ya no les entiendo, es que ya no sé de qué hablan, es que todos hablan cosas tan raras. Pues sí, porque no empezaste a seguir el camino. Ya les di una noción general más o menos de todo y ahora vamos a empezar a caminar, a dejar que la Biblia nos enseñe. Y esto es a través de la lección divina. Entonces, a partir de este momento, hasta el miércoles a las 5, es trabajo individual. El miércoles a las 5 hacemos el trabajo comunitario entre nosotros, ¿vale? Que es hacer el mismo camino, pero ya, digamos, guiados de mi mano. Guiados, yo los voy a guiar. Para que ustedes ya, claro, va a ser una guía, no lo vamos a hacer todo. O sea, no puedes decir, ay, pues no lo hago, al fin que el miércoles lo vamos a hacer con el Padre Marco y ya lo va a hacer bien. No, pues no. Porque yo voy a hacer solamente un repaso y solamente deteniéndome en las dudas que tengan. Solo en eso, porque si no, no nos va a dar una hora para hacer los 4 escalones. Entonces, yo solamente me voy a tener en las dudas que tengan para irlos guiando y ir perfeccionando nuestro método para hacer la lección divina. ¿De acuerdo? Ok, sí, padre. Y esta va a ser Josué, del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 28. Ok. Que se llama, en mi Biblia dice, la Gran Asamblea de Siquén. Josué capítulo 24, versículos del 1 al 28. ¿Alguna duda? ¿Siquén se escribe con K? No, con Q.
Goku, gracias. Bueno, ya lo hicimos en nuestro mapa, ya sabemos dónde está Siquem. Está entre Galilea y Jerusalén, por ahí a la mitad. Bueno, si no tienen dudas, pues vámonos. Espero que disfruten su lección divina. Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos das, porque sigues manifestándote en estos detalles tan pequeños, tan hermosos en tu palabra. Síguenos alimentando, estamos deseosos de conocerte y de seguir tus pasos como buenos discípulos tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Padre. Igualmente, cuídese mucho. Amén.